José Ramón Cosío. José Ramón Cosío, buenos días y bienvenido, ¿cómo estás? Hola Carmen, buenos días. Gracias por estar aquí. Bueno, pues varios temas, pero semana de presupuesto, digámoslo así, de análisis del alcance que tiene pues este paquete económico entregado por el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, el domingo pasado al Congreso. Este paquete económico, bueno, las cifras y todo lo que se está diciendo ya está bastante ampliamente informado. Más de 6 billones de pesos, sí. Es un presupuesto robusto, sí. Y todo el planteamiento que se está haciendo para tener los ingresos necesarios que soporten un gasto de ese calibre. Bueno, hay muchas cosas ahí. ¿Qué es lo que tú ves en tu análisis del presupuesto nacional para el 2020? Mira, primero, bueno, que se presentó a tiempo, porque esto es importante, el domingo se tiene que presentar la iniciativa de presupuesto. Cumplió el tiempo. Tiempo y forma, exactamente. Eso me parece importante. Segundo, están bien desarrollados, me parece, todos los criterios de política económica. ¿Cuál va a ser el precio del barril del petróleo esperado, el tipo de cambio, la inflación, CETES, etcétera? Yo creo que esa parte bien. Tuve la impresión de que en el momento muy inmediato las agencias, los bancos, todas las instituciones que hacen estas revisiones lo consideraron bien. Yo creo que ha empezado a salir esto, como siempre, la letra chiquita. Oiga, ¿de veras vamos a crecer a esas tasas que ustedes están planteando a la del 2? Cuando nosotros pensamos que está en el 1.1, en el 1.4 Banco de México, en el 1.3 otros bancos. Entonces, creo que viene esa exploración más interesante y creo que se irá desagregando en estos días de cuál es la letra chiquita en este sentido. Lo que veía hoy en la mañana y en la noche es que parece sí, que hay algunos conceptos como muy optimistas, ¿no? Cosa que también se entiende, pues el gobierno también tiene que venderse como gobierno, además de hacer funciones de gobierno, y yo creo que esa es la parte que se irá viendo. Me llamó la atención que en los programas sociales hay aumentos importantes, eso sí hay que decirlo, estos programas de Jóvenes Construyendo Futuro, estos programas que le han sido importantes al presidente de la República, tiene ese mantenimiento. No vi disminuciones excesivas en otros casos, me fijé en dos rubros específicos, toda la parte del el combate a la corrupción, que es un tema, bueno, por mi profesión y por lo que hago, etcétera, me parece importante. Ahí hay unos aumentos interesantes. Los aumentos están localizados básicamente en la parte del Tribunal de Justicia Administrativa y también en el Consejo de la Judicatura Federal. Me preocupó que tuviera una disminución la Auditoría Superior de la Federación. Ese no me pareció un buen signo, porque yo creo que lo que hay que hacer es robustecer este órgano que nos ha mostrado capacidades técnicas importantes. Hemos estado hablando aquí de la estafa maestra y de algunos otros investigaciones, esta es una de ellas, no la única, pero una muy importante, entonces sí me pareció que eso debiera estar. Y en la parte de Poder Judicial vi que también, me fijé particularmente en el federal, tuvo un aumento importante. Importante. A ver, ¿y por qué se le aumentó al Poder Judicial? Mira, creo que eso es interesante. El año que entra yo creo que el Poder Judicial va a tener que implementar todos los tribunales laborales. Esta migración que le hemos platicado. La que platicamos pasada, que nos dejaste aquí con el ojo cuadrado de todo lo que falta por hacer. Exactamente. Yo creo que tenemos varios años pateando el balón. Pateando el balón, sí, y ahora sí ya se nos viene. Se acabó el plazo. El plazo, y entonces viene todo el cambio hacia los tribunales laborales, y ese me parece que es un caso. Otro, no van a ser muchos juzgados, pero de todas formas siguen siendo algunos, que todos los nuevos juzgados que tendrán que especializarse en extinción de dominio. Entonces, a veces uno no observa que cuando se hacen cambios legales en algunas o en otras instituciones, eso provoca más amparos o provoca más posibilidades de impugnación, y eso desde luego pues te requiere unos sueldos y salarios. Bueno, ahorita tenemos una cantidad de amparos espectacular. Espectacular. O sea, impresionante con el tema de Santa Lucía y todo esto, son masivos, ¿no? Masivos, tenemos muchos. Bueno, entonces hay que pagar más para para dar respuesta a esos amparos. A esos amparos, que es parte del ciclo. Parte del ciclo. Es parte del ciclo, tienes otros pues normales, estás teniendo amparos en migración, estás teniendo amparos ecológicos, muchos amparos de pueblos y comunidades que se han empezado, lo has visto que se están empezando a movilizar. La semana pasada declaraciones bien interesantes de las organizaciones diciendo pues nosotros tenemos muchas reservas sobre los cambios territoriales, la imposición de megaobras, etcétera. Entonces yo creo que hay todo un proceso de cambio. Creo que vale mucho la pena entender que si estamos viviendo un proceso de cambio tan profundo en tantas áreas, pues eso va a generar amparos porque es el único medio que las personas tienen. Me parece que son los anticuerpos que un proceso de cambio genera, me parece a mí procesos legítimos, y el Poder Judicial pues va a tener
tener que crecer para recibir. Pero te decía, tiene una particular interés creación, no sé cuántos juzgados van a crear, pero necesitas juzgados para extinción de dominios por la celeridad, por la preparación técnica que tiene que conocer. Entonces creo que esa parte está justificada. Y otra que creo que también es interesante, en este proceso que el presidente y todo su gobierno quieren llevar a cabo de combate a la impunidad, pues sí requieres juzgados diligentes, rápidos, bien organizados, para que precisamente puedan procesar eso. Ya la Fiscalía, ese es otro tema. Otra disminución que me llamó la atención es de la Fiscalía Anticorrupción. Si bien es cierto que la Fiscalía General de la República tiene un incremento, la Fiscalía Anticorrupción tiene un decremento muy importante. ¿De cuánto lo viste? Pues sí, es... a ver si tienes el dato. El dato, déjame verlo, no lo tengo aquí en porcentaje, pero sí me llamó la atención que tenía un decremento importante esa fiscalía, fíjate. Y eso tampoco me pareció un buen signo, porque la UIF tiene un aumento, la Fiscalía General, pero creo que la Fiscalía Anticorrupción debía tener sus condiciones de operación autónoma y no estar, digamos, sostenida o pesada simplemente por la Fiscalía General de la República. Digamos, como cuestiones de interés, eso me pareció del presupuesto valioso. Nacional, sí. Tu revisión de los incrementos y de las disminuciones en estos puntos específicos, bueno, pues sí, se está discutiendo, veremos qué hacen los legisladores. Hablamos con Ramírez Cuellar ayer que decía que, bueno, no tendrá que quedar idéntico, se tendrá que discutir varias cosas, exacto, ¿no? Y ya veremos qué va a pasar. Que, por cierto, hoy hay un tema importante ahí que tiene que ver con la facturación falsa. Sí. Este tema de, pues... si es delito grave grave o no, prisión preventiva o no. ¿Qué piensas de eso? Mira, la verdad es que... Hoy es el día, hoy empieza ese arranque. Sí, yo creo que el tema de la facturación falsa sí se salió de control. Creo que de verdad es uno de los temas más graves que hemos estado teniendo. Yo he tenido la oportunidad de asistir a algunas reuniones por los colegios de abogados, las universidades, etcétera, y sí me parece que es un fenómeno verdaderamente delincuencial, así organizado. Lo que sí me parece muy bien combatirlo, eso por supuesto. La única cuestión que me queda es si otra vez eso debe ser un tema de prisión preventiva oficiosa. ¿Y cómo lo enfrentas? A ver, es un gran asunto porque ya tienes el monstruo ahí, ya está una red bastante robusta en los últimos años operando, pues en todas las... Acabas de mencionar un caso de empresas fantasma, de facturación falsa, de simulación jurídica, en fin, eso ha ocurrido y afecta seriamente las finanzas nacionales. Pero sin duda. ¿Cómo le haces si no es con este rigor? Pero ¿el rigor debe ser la prisión o debe ser el congelamiento de cuentas o debe ser la extinción de dominio de las personas? ¿O todo junto? O todo junto. A mí lo que me preocupa, y lo hemos platicado, es esta deriva que vas teniendo en este momento tan particularmente complicado que está el país. Vamos a acabar haciendo otra vez todo prisión preventiva, oficiosa. Porque claro, esto es grave, sí, gravísimo, y esto es grave también. Y entonces al final de cuentas terminas regresando al sistema. En el modelo anterior, recordemos... Pero hablando de este en particular, porque sí entiendo lo que dices, pero este en particular... Ay, pues mira, de que es grave, no sé si la prisión preventiva, en lo demás estoy completamente de acuerdo, creo que hay formas de intervenir cuentas, creo que la Unidad de Inteligencia Financiera ha estado haciendo un buen trabajo, y creo que por ese lado de las herramientas de inteligencia financiera, de la comparación de declaraciones, yo creo que ese sería el camino que a mí me gustaría ver. Insisto, ir penalizando o ir generando una política de prisiones para todo lo que se nos va a ir ofreciendo en el camino, y se nos van a ofrecer muchísimas cosas por la situación que vivimos. Yo creo que ese no es buen camino. Esa sería tal vez mi única opción. En lo demás, pues yo me parece muy bien, porque sí han estado defraudando. ¿Compartes la palabra que están usando algunos de que esto es terrorismo fiscal? Y yo, podrías tener una condición, hasta ahora no la observo, pero creo que la condición de terrorismo fiscal es precisamente por la posibilidad de que enfrentes todo el proceso. Si tú tuvieras una serie de indicios respecto a las personas que han defraudado, etcétera, etcétera, bueno, pues procesalas, genera lo que habíamos platicado el otro día con el asunto de Rosario Robles, tienes un montón de medidas para efectos de irlas determinando, que no se vayan del país, etcétera, puedes intervenir sus cuentas, en fin, yo creo que con eso bien llevado y bien ejecutado es más que suficiente para tener a las personas en una condición, porque quien obtiene facturas falsas las obtiene para lograr a través de un negocio
que le estén dando facturas y que puede estar haciendo algún conjunto de deducciones o estar impidiendo pagar impuestos. Yo creo que esa misma persona está sentado en un negocio y puedes lastimar seriamente el negocio, pero sin privarlo de la libertad y con eso restringirle sus movilidades, tanto financieras como personales, ¿no? Pues un tema para discutirse muy importante, y hoy, bueno, pues se presenta precisamente ya a discutirse este asunto en específico después de que se presentó la iniciativa. Sí, igual el martes que entra que empiece a tomar esto más ritmo, ¿no? Vemos los dictámenes y vemos cómo va la cosa y lo conversamos. Lo retomamos como hilo de discusión y de análisis de lo que está pasando en estos momentos. Sí. Uno más que se nos acumula. Uno más para que no nos aburramos. Exactamente. ¿Qué temas hay un montón? Hay un asunto principalísimo que tiene que ver con el sistema judicial en su conjunto. Sí. Con esta cuestión de ¿habrá o no una gran reforma del Poder Judicial o al Poder Judicial? El gran tema es si la habrá, cómo la habrá, quién la va a instrumentar, será el Congreso, será a partir de iniciativa del Ejecutivo, será un conjunto de iniciativas o una reforma interna, digámoslo así, una serie de prácticas que se modifiquen desde el propio Poder Judicial. Bueno, hay una mezcla aquí. ¿Cómo va a ser? Mira, yo creo que la última vez que pensamos como país una reforma judicial grande fue hace como 15 años, con el libro blanco de la impartición de justicia, te acordarás. Estaba presidiendo la Corte el ministro Azuela, y el ministro Gudín hicieron una convocatoria gigantesca, participó muchísimas personas y se delinearon bastantes cosas de lo que debíamos hacer. Después de eso avanzó muy poquito, la ley de amparo básicamente fue lo que de ahí salió, después se congeló ese proceso y lo que vimos tanto en el sexenio del presidente, Calderón fue la reforma penal, y en el caso del presidente Peña te acordarás que era todo aquello de justicia cotidiana y todas estas mezclas. Entonces lo que me parece es que otra vez hemos estado enfrentando la transformación del sistema de justicia como a pedacitos. ¿Qué está roto? Lo componemos. ¿Qué está roto? Lo vamos ajustando. Como un trabajo así un poco de plomería, un poco de como si estuviéramos en esa metáfora. Lo que sí me parece es que hace mucho tiempo, desde ese último ejercicio del libro blanco, que no nos hemos vuelto a plantear, la verdad, como para qué queremos el sistema de justicia y qué queremos que haga. Hay una expresión que me choca un poco, que hay que pensar fuera de la caja. ¿Cómo que para qué queremos un sistema de justicia? Pues es una cosa elemental en un país. Claro, pero claro, pero ¿quieres resolver conflictos? ¿Qué tipo de conflictos? Hay muchos conflictos que no pueden judicializarse. Hay otros que están hiperjudicializados. Muchas cosas que podrías tal vez resolver por mediaciones o conciliaciones. Es decir, ese momento de volverlo a presentar, yo creo que es central. Una discusión que hemos tenido, pues yo creo que en el país hace 150 años, no es broma, es todas las decisiones de todos los tribunales de todo el país tienen que seguir subiendo al Poder Judicial de la Federación, o algunas pueden quedar ya terminales en los estados. Todo lo que resuelven los tribunales de cualquier entidad, el Tribunal Superior en juicios civiles, familiares, penales, ¿de veras tiene que subir a la justicia federal o pues ya resolvió eso Jalisco, ya resolvió eso Chihuahua, ya resolvió eso Yucatán? Pues que quede en Yucatán. Debiéramos buscar mecanismos más fáciles de conciliación. Si vas manejando y tienes un choque con una persona, tú chocas a ella o ella a ti, ¿de veras quieres tener un proceso penal para ese? Oiga, mire, lamento mucho, le pago el coche, el collarín, las radiografías, lo que sea. Bueno, muy bien, arreglamos eso. Vamos. Yo creo que ese repensarlo no lo hemos visto. Entonces, ¿qué es lo que estoy viendo? Bueno, ayer el senador Monreal anunció que presentará una iniciativa, que no está mal, para que los abogados que otorguen o que presenten información falsa, pruebas, lo que sea, para obtener sus pensiones sean sancionados. Pues eso me parece muy bien. Pero otra vez, resuelves este pedacito. La ley de amparo, que quedó bien en general, tiene, me parece, una falta de consistencia con los juicios orales. Hay que volver a pensar eso. O sea, hay muchas cosas. Y a mí lo que no me gustaría ver es otra vez vamos resolviendo pedacitos o a través de los lobbies o a través de... Me explico, esa es la parte que no me gustaría. Hablando de Monreal, bueno, en algún momento ya planteó que se tenía que revisar a los jueces y demás, a la estructura judicial del país, etcétera. Si no me equivoco, se le encargó a Germán Martínez Cázares, el expanista, ahora morenista, exdirector del Seguro Social, que bueno, pues se fuera quien condujera desde el legislativo, desde la mayoría de Morena, un planteamiento de esta naturaleza. Pero bueno, aquí también está el tema de que desde el legislativo se hagan cosas que al Poder Judicial no necesariamente le simpaticen. Por ejemplo, ¿ahí de qué estamos hablando? Podrías tener también, esa es la parte interesante, que hubiera un intento
así un intento deliberado de establecer algunos mecanismos de control sobre jueces y magistrados. Yo, por ejemplo, de esa sala que se quería generar, la tercera sala, ¿te acuerdas de los 5 miembros? Ampliar, yo tenía mis muchas preocupaciones, no tanto porque se modificara la relación de los votos en el Pleno, sino porque estabas generando un órgano nuevo, con 5 integrantes designadas en esta administración que iban a vigilar toda la disciplina del Poder Judicial de la Federación, lo cual a mí en lo personal me asustaba más eso que modificar a 16 la integración del Pleno y las composiciones de voto, porque lo que estabas generando entonces sí es un órgano disciplinario para adscripciones, para ascensos, etcétera, que en un determinado momento sí podrías tener un control. Entonces, por eso la reforma es interesante, pero ¿qué Poder Judicial imaginamos? ¿Un Poder Judicial más autónomo, más independiente? Padre. Un Poder Judicial más acotado, no tan interesante. O sea, esa es la discusión grande que observo. ¿Este asunto ya se desistieron de él o no? El de ampliar el número de ministros y esta sala. Tengo la impresión, y este es un juicio así puramente, como casi todos los juicios en la vida, subjetivo. Peregrino. Subjetivo. Sí, porque es un juicio subjetivo. Hombre, pues ni modo que hubiera otros tipos. Bueno, pero dentro de esta subjetiva, tengo la impresión que es una especie de espadilla ahí de Damocles. Espadilla de Damocles. O sea, que está presente. Está presente, pórtense bien, muchachos, y no pasará. A ver, aquí es el gran tema. Entonces, en tu inquietud, digamos, tú piensas que podría, desde una iniciativa del Ejecutivo o de la mayoría de Morena, como se quiera ver, plantear este tema u otros, pero la preocupación mayor es que se pretenda incorporar con votaciones mayoritarias de Morena dentro del Poder Judicial asuntos que acaben siendo elementos de control. Yo esa preocupación la podría tener. ¿Por qué razón? Y no es un problema privativo en México, eso para que no, digamos que empecemos a desviarnos en él. Porque hay una tentación en el ejercicio del poder político, históricamente podría señalar aquí muchísimos ejemplos, de controlar al Poder Judicial. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial le establece límites, le establece valladares, si lo queremos ver así, a los ejercicios políticos. Eso pasa aquí y en China, literalmente, aquí y en China. Trump tiene un problemón con sus jueces, Macron tiene un problemón, Felipe González cuando fue presidente tuvo, o sea, podríamos señalar cientos de casos. Entonces, ¿cuál es la relación? ¿Cómo se ajusta el poder político que quiere ejercer el poder en una determinada cosa y el poder judicial que le dice, oiga, eso está interesantísimo, es una gran idea, pero jurídicamente no se puede porque la norma X o la norma Y lo impide? Entonces, ahí siempre hay una tensión permanente, histórica, de siempre. Entonces, en este momento donde el ejercicio del poder político del presidente de la República es tan amplio, cuando tiene una forma muy particular de ejercer el poder, yo en eso ni lo critico ni nada, simplemente su forma de ejercer el poder, sí ha encontrado y seguirá encontrando un conjunto de frenos y de contrapesos y de balances con el poder judicial. En esta idea de la semana pasada, los pueblos y comunidades dicen, nosotros no vamos a dejar que se haga el Tren Maya porque el Tren Maya tiene tales y cuales afectaciones, o la suspensión de la semana pasada también en términos de un amparo, una suspensión más en Santa Lucía por el hecho de tener pueblos y comunidades. Bueno, eso es poder judicial que dice, perdóneme, eso no puede ser hasta que no escuchen bien a los pueblos y comunidades. Obviamente ahí hay tensión política. Entonces, ¿cuál es la tentación? Bueno, y si quitamos algunas cosas o si modificamos algo de los poderes judiciales para que los poderes judiciales no puedan frenarnos tanto como nos están frenando, me parece que es una tentación otra vez histórica. Creo que una discusión sobre el poder judicial tiene que hacerse cargo de esa cuestión. Por eso sería interesante invitar a la academia, a los colegios profesionales, etcétera, para que realmente sea una discusión de todos, pros y contras, todo tiene pros y contras, y finalmente se tome una decisión. Eso me gustaría ver. Ahora, bueno, entiendo lo que dices sobre tus preocupaciones de un eventual control o intento de control al Poder Judicial. Bueno, en el ejercicio mínimo que se esperaría de ti y del Poder Judicial mismo, de autocrítica, ¿qué me dirías? Bueno, me parece que sí hay muchas cosas de autocrítica. De que hay que arreglar cosas, hay que arreglar cosas. Sin duda. Uno, los juicios siguen siendo largos, eso es muy largos, tienen barreras de entrada, para usar la expresión económica, compleja, siguen siendo juicios caros. Me parece que las defensorías públicas debieran dar un servicio mucho mayor, eso es parte de los poderes judiciales en casi todo el país.
Ese es un problema. Otra cuestión, no hay una ejecución clara de las sentencias, las personas ganan los juicios y pues se quedan con una sentencia que les sirve ahí como como un bonito, no sé si las enmarquen o no, pero es una tragedia eso, porque no hay formas de ejecución de las sentencias. También me parece que hay problemas, y eso se ha estado saliendo, problemas de corrupción en el Poder Judicial. Eso se ha movido el circuito tercero, que es el de Guadalajara, bajo, no sé si con toda la información o no, pero se movió. Nepotismo, otro problema importantísimo en el Poder Judicial, que se ha estado también haciendo algunos ajustes recientemente. Salió la semana pasada también del Tribunal Superior de Justicia algunos datos importantes en reforma. Entonces, sí creo que ahí hay un conjunto de cosas, y en eso coincido contigo, que se pueden arreglar internamente, y ahí sí, en muchas ocasiones, falta una autocrítica de la propia casa. Eso no tiene problema arreglarse internamente. Obviamente hay que respetar también las garantías jurisdiccionales de los propios jueces. Tampoco se trata de ahí tomar venganzas y empezar a mover gente simplemente por razones distintas a la objetividad que más o menos... ¿Por qué te detienes en eso? ¿Sabes algo? No, lo que pasa es que también existe la tentación pues de maltratar a los jueces. Es decir, nosotros en la Corte teníamos un recurso que es un recurso de revisión para vigilar todo lo que los consejeros del Consejo de la Judicatura hacía. Sancionaban, movían, disciplinaban a los jueces y magistrados y venían en un recurso. En ocasiones tenía razón el Consejo a juicio de la Corte y en ocasiones no tenía razón. O sea, es un ir y venir, ni blanco todo, ni negro todo, pues son procesos. Algunos les cargaban más la mano y a lo mejor no estaba justificado y decía la Corte, a ver, repóngale el procedimiento, analicen estas pruebas, es un debido proceso semejante al TOLA. Y en otros casos estaba razonablemente bien y a veces muy bien fundamentada las cuestiones, a veces hasta de la cesación, por acoso sexual en algunos casos, es que hubo en algunos casos francamente por corrupción, en algunos casos, y esta es la forma más fácil de comprobar esto, porque dado que los que estamos que están en el servicio judicial solo pueden cobrar aquello que es su sueldo y nada más que su sueldo, nada más que ni clases, ni libros, nada. Entonces es muy fácil. Ninguna asesoría, nada, cero. Ni clases. Ni clases. Yo fui profesor gratis 15 años en varias instituciones. Solo puedes cobrar lo que está. Lo que te paguen por juez. Ni los artículos, nada, cero. Entonces, ¿qué es lo que... Ni jueces ni magistrados. Ni jueces ni magistrados, ni ministros federales. ¿Y eso qué te significa? Pues que tienes una entrada. Si el señor gana 100 y son por 12, pues son 1,200 o 120, y el señor tiene un ingreso y anda viviendo con 4,000, oiga, pues aquí tenemos un excedente. Nomás dígame de dónde salió el excedente. Más allá que la abuelita murió y le heredó centenarios y ese tipo de cosas que siempre... también se tiene que demostrar. Que también se tiene que demostrar. Oye, déjame cerrar aquí porque deriva de una circunstancia similar. ¿Qué te pareció lo que anunció la Función Pública el día de ayer? Irma Eréndira Sandoval, tuvo ahí un intercambio de tweets con Xóchitl Gálvez, sí. En donde, al final de cuentas, Xóchitl Gálvez dice, voy a presentar la denuncia sobre el tema de Manuel Bartlett. Habrás visto la investigación de Arely Quintero que presentó en los espacios de Loret de Mola, sí, sobre estas adquisiciones de casas que se le atribuyen al entorno inmediato de Manuel Bartlett, a su pareja, sí, y a sus hijos y a su familia. Y entonces, el director de la Comisión Federal de Electricidad dice, yo niego lo que me están imputando. Subió un tuit ayer y estamos ahora en el punto, hablando de investigaciones, estamos ahora en el punto de que la Función Pública anunció que había recibido una denuncia anónima, que no la necesitaba. Yo creo que por oficio se podría haber abierto de inmediato, pero en ese caso se tardó en el punto de que con la denuncia anónima más la denuncia que va a presentar formalmente la panista Xóchitl Gálvez, como lo anunció ayer, se abre ahora un canal de investigación de un tema de este calibre. ¿Qué piensas? Pues pienso que esto debió haberse abierto con toda franqueza desde el principio. Yo no sé si lo que dice la investigación es correcto o no, pero si lo que se dice es, en la declaración patrimonial, que están todos los servidores públicos obligados a presentar, una persona dice que tiene un número X de bienes y hay una investigación y hay un comentario público donde esos bienes no corresponden y son desde luego muchos más, pues me parece que la Función Pública debió haber iniciado una investigación de oficio simplemente para iniciar esta corroboración. Ahora, ya se hizo por esa denuncia anónima, por la denuncia que va a presentar Xóchitl Gálvez. Pues me parece que lo que tendría que hacer la Función Pública como un ejercicio, primero,
de transparencia, de legitimación, etcétera, pues es abrir un proceso. La periodista Quintero que presentó esta información, yo de los reportajes que conozco me aparece una persona seria, le he leído algunos reportajes en el tiempo. Bueno, pues ella dice, en la casa tal, número tal, ahí dice que esto está a nombre de la señora fulana tal, etcétera, etcétera. Todas esas condiciones. Pues es un ejercicio de contraste. Si la declaración dice que hay X número y aquí hay Y número, bueno, pues explíquenos por qué no hay coincidencias, explíquenos cuál es el origen de los bienes. Si hay unas razones, pues se expondrán, y si no, no. Me parece un ejercicio de verdad muy fácil de llevar a cabo por las características. No está hablando de transferencias, de cuentas, de estas movilizaciones internacionales que luego son muy complejas de seguir. Aquí es la constatación de quién es el propietario del número 50 de Sierra no sé qué cosa. Pues aquí está, no está, me parece que es un problema de registros públicos. Y yo creo que sí es muy importante para todos nosotros, primero, que el Liceo Bartlett tenga la posibilidad de defenderse, pues porque eso es lo que le corresponde, que la función pública ejerza sus funciones y que se haga un ejercicio, insisto, puramente de contraste, dadas las características de los bienes que se están atribuyendo. Y qué bueno que se abrió, porque esto de yo desmiento en Twitter o desmiento a través del vocero o yo me enojo más y empiezo a... Pues yo creo que no nos ayude en nada. Vamos otra vez, lo hemos platicado muchas veces aquí, a los procesos jurídicos que están establecidos en las leyes con anterioridad al hecho, y sigámoslo y pues resultará lo que tenga que resultar y cada quien tendrá sus consecuencias. Si sale en un sentido, pues ya se verá cuál es la consecuencia de haber presentado declaraciones incompletas o lo que sea, y si es el otro caso, pues seguramente en el otro extremo podrá haber demandas civiles por daños morales, etcétera. Ya el Liceo Bartlett en alguna ocasión la ejerció precisamente contra Germán Martínez, entonces conoce de estos procesos, pues yo creo contra Germán Martínez, justamente es verdad, sí, ¿te acuerdas? Con el IFE, por unas declaraciones de él, cuando se cayó el sistema, etcétera, que hizo Germán Martínez, tuvieron una fuerte disputa, eso acabó en tribunales, al final de cuentas se indemnizaron como debía darse las indemnizaciones. Era si Germán Martínez, que era diputado, tenía fuero, y si el fuero le alcanzaba para decir cosas en el INE o era en el interior de la Cámara en sus funciones. Una discusión realmente bonita. Esta será una discusión de libertad de expresión, de derecho a la información, etcétera, contra un derecho al honor y una sede de resolución en este momento, que es la Secretaría de la Función Pública, de forma tal que creo que para todos es bueno que se abran estos procesos, se oreen bien en sus términos, que salgamos de los tweets, que salgamos de las redes y vayamos a la sede donde se tienen que resolver estos asuntos. Pues por lo pronto déjame agregar a lo que estás diciendo con este tema que hay que seguirlo muy de cerca. Dice el comunicado de la Función Pública que en cumplimiento al compromiso de recibir y atender todas las denuncias ciudadanas, la doctora Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública, informa de la apertura de un expediente de investigación en torno a la declaración patrimonial y de intereses del director general de la Comisión Federal de Electricidad. La denuncia ciudadana anónima fue recibida a través del Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas, SIDEC, y será atendida de forma rigurosa, imparcial y apegada a la legalidad en las oficinas centrales de la Función Pública a través de la Dirección General de Denuncias e Investigaciones. La apertura del expediente concuerda con la convicción de la Secretaría Sandoval, de que, como ha sostenido previamente, no hacer un uso faccioso de la institución y que no se investiga por consigna, sino siempre en respeto a la legalidad. Una vez concluidas todas las etapas del proceso, la Función Pública podrá informar sobre los resultados de la investigación en cumplimiento con el compromiso del Gobierno de México de transparentar la vida pública. La Función Pública seguirá implacable en su lucha contra la corrupción y refrenda su compromiso de cara a la ciudadanía de dar puntual seguimiento a las denuncias por presuntas faltas administrativas de todos los servidores públicos. Esto dice el comunicado de la Función Pública. Y dice Manuel Bartlett en un tuit: como lo dije antes, es falsa la información sobre los inmuebles que se me atribuyen. Mi declaración patrimonial está en regla. La Función Pública ha abierto una investigación y presentaré toda la documentación e información que se me requiera. Pues sí, está abierta va a abrirse la investigación, está Bartlett diciendo, está la investigación periodística ahí con todos los documentos que se conocen ahora públicamente y queremos saber exactamente qué hay detrás de todo esto. Exacto, y mira, qué bueno, porque eso de decir, yo confío en él, yo no confío, oiga, pues esto no es un tema de confiar o de me cae bien. De opinión personal. Exacto, me cae muy bien, me parece un gran tipo, no, a mí, oiga, eso no tiene, y no nos conduce a nada, no conduce a la construcción, digamos, de ninguna racionalidad, porque entonces, pues levante la mano los que les cae bien, oiga, pues eso está divertido para
para otras cosas, pero no para construir, digamos, un Estado de Derecho y una racionalidad. Entonces, se abre un proceso, obviamente se recibirán los videos, se recibirán toda la información, de ahí pues seguramente dirán, a ver, aquí se dice que en la casa tal, el número tal, ¿verdad? Hay una persona, vamos a ver al registro público, etcétera, se hace un contencioso en la medida que se tenga que hacer, se resuelve administrativamente, eso después probablemente continúe en procesos judiciales para el que no esté, pueden venir demandas de daño moral o no. Me parece que entonces se empieza a ordenar, conforme a las normas jurídicas, un proceso que debió haber sido ordenado desde el principio. Bueno, ahí está ya en curso el asunto y bueno, desde luego tenemos un antecedente terrible en México, nos tocó vivirlo de cerca con el tema de la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, una investigación periodística que fue, entre comillas, investigada por Virgilio Andrade, que fue el antecesor de la doctora Sandoval, y bueno, pues sinceramente lo que quedó ahí fue, para mi gusto y para el gusto de muchos, si nos atenemos a las encuestas, en una pifia, en donde pues se sabían por anticipado las conclusiones. Claro, aquí aquí también aquí se parece mucho, porque insisto, si yo digo tengo X número de bienes, la persona que hace la investigación dice, no, usted no tiene X, tiene Y, perfecto, y yo creo que Y son S y S, pues bueno, es una cuestión de ir a contrastar. Acá teníamos a un contratista del gobierno, exacto, como el dueño legal de la Casa Blanca, que ese es un componente muy poderoso y muy grave. Muy poderoso, pero todavía ahí queda, y yo estoy de acuerdo contigo, ni lo que yo quisiera, pero me parece un caso, no digo de responsabilidad, sino de investigación todavía más simple. Si yo digo Carmen Aristegui es la dueña del número 10, de la casa en el número 19 de la calle Hidalgo y tal, porque así está registrado en el registro público, pues es cuestión de ir a traerlo. Se corrobora fácilmente. O sea, no tienes que especular que había un intermediario. Que está la de Bartlett, en ese caso, la investigación sobre Bartlett está mucho más lineal, porque estas casas efectivamente están o no compradas de esta manera, y si está así, tiene que exponerse públicamente qué alcance tiene. Esa casa no está registrada. Mire, vamos a ver los folios reales del registro público de la propiedad de la Ciudad de México y veamos si es así, o si efectivamente está mi nombre o está el nombre de otra persona y esa persona, me parece que hay formas mucho más ordenadas, no que la otra no lo haya sido, no quiero decir nada de eso, simplemente aquí me parece que es como más objetivable el problema por el tipo de condiciones que está haciendo. No está diciendo hay un prestanombre y el dinero se fue a las Islas Caimán. No, estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de propiedad definida. Y ese me parece que en términos de un contencioso es mucho más interesante y mucho más fácil. Más fácil en el sentido de lo que dices, porque efectivamente cuando se tienen otros componentes, exacto, como el de la Casa Blanca, que es el dueño legal, el contratista de Peña Nieto, etcétera, esa investigación nos la deben, pero esta en particular, bueno, pues creo que se puede hacer hasta en cierto tiempo corto. Yo creo que sí. Y lo mejor que puede pasar para todos es saber, efectivamente, empezando por la sociedad, exacto, que tiene a su disposición un trabajo periodístico con estas características, con esta información que se ha comentado ampliamente, un funcionario que dice es falso lo que están señalando de mí, yo no tengo esa carga patrimonial, y una autoridad que tiene obligación de investigar, y es lo que va a ocurrir. Así que yo no creo que deba tardar mucho este tipo de investigación. No, la verdad es que no. Se ha pintado, voy a ponerlo en esta metáfora, la cancha, están las reglas, los dos contendientes, pues empecemos a jugar en ese juego procesal y en ese juego de la función pública, y pues esperemos que pronto tengamos un resultado. Insisto, en la sede donde desde el origen debió haberse esto resuelto, y no, como dicen ahora, a tuitazos, se agarraron a tuitazos, y pues no eso, pues está bien, es interesante, genera morbo, en fin, pero eso no resuelve absolutamente nada, porque no sabemos si la investigación es buena o si la declaración Llegamos es al mala. terreno de la formalidad. Yo creo que sí. Y la formalidad indica que la función pública abre investigación sobre la declaración patrimonial del director general de la Comisión Federal de Electricidad. Exactamente. Así que estamos a la espera de que la investigación se realice en estos términos, y ya habremos de comentar lo que resulte de ello. Otro tema para que sigamos en esta tema semana. Para seguir analizando el asunto. Bueno, pues doctor Cosío, gracias por estar aquí esta mañana de martes con tantos temas.